en su presencia es notoria. Creo que el Espíritu Santo nos está bendiciendo una vez más. No porque lo merezcamos, sino por gracia y por misericordia. La verdad que veo la iglesia, pues como siempre, preciosa, en orden de batalla. Amén. Creo, hermanos, que estamos viviendo un tiempo muy bendecido, pero Dios nos va a seguir bendiciendo más. Amén. Así que ilusiónate por las cosas de Dios. Amén. Bueno, en esta tarde me mandaba el hermano Paco, que está de pastor, ministrar la palabra hoy domingo. La verdad que hoy no soy un católico, a ver si mientras predico voy volviendo más evangélico. Me duelen hasta las cejas. Tengo bastantes dolores. Físicamente no estoy bien, pero quisiera en esta tarde exponer la palabra del Señor. Algo que Dios pone en mi corazón y quiero que prestes mucha atención. Porque voy a predicar sobre algo, hermanos, que se predica, se pega el retazo, pero no en cuanto a traerlo como tema. Voy a hablar acerca del perdón. Voy a hablar acerca del perdón vertical, que es el de Dios hacia el hombre, pero me voy a centrar también en el perdón horizontal, que es el perdón a mi prójimo, a mi hermano. Creo que es un tema, hermanos queridos, para abrir el entendimiento, escuchar con atención y ponerla en práctica cuando nos llegue la hora y el momento, hermano. Por eso vamos a traer un texto que se encuentra en el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, verso 12. Dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lucas 11:4 dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Que Dios bendiga su palabra. Voy a traer la segunda parte del verso. La primera parte del verso podríamos estar hablando acerca de los diferentes términos de la palabra pecado, de la que se refiere aquí, y también podríamos hablar acerca de lo que se está refiriendo, que está hablando acerca del perdón filial, el perdón que es de padre a hijo, porque está el perdón judicial, aleluya, que es el que se acerca ante un juez siendo culpable, y también está el perdón filial, que es el que se acerca a un padre para pedirle perdón, para restaurar su comunión con él. Pero todo esto lo vamos a dejar aparte y nos vamos a centrar, hermanos, en la segunda parte del texto. Y ahora, hermanos, la palabra deuda aquí usa un término, y esta palabra en griego, con perdón, como los señores, es, a ver si lo digo bien, ofeilema, que significa deuda moral o espiritual. Por lo cual, todo pecado es una deuda que contraemos contra Dios. Para ilustrar, hermanos, cuánto te ha perdonado Dios, cuánto me ha perdonado Dios a mí, vamos a hacer una ilustración por medio de la palabra para que entiendas cuánto te ha perdonado Dios a ti como a mí. Me puedes decir: a mí no tanto, yo soy un hombre formal. A ti el que más, porque el que se cree formal tiene la poca necesidad, que se cree bueno, y esos son los peores para Dios, para cambiar. Aleluya. Por eso todos somos deudores a Dios y todos somos deudores a la gracia. Para ilustrar esto, hermanos, nos vamos a ir a Mateo capítulo 18, verso 23 en adelante, donde habla acerca de una parábola que
los dos deudores, a ver si hablo así exponiendo la palabra. Está hablando acerca, que dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor, por ver a aquel siervo movido a misericordia, dice, le soltó y le perdonó la deuda. La cantidad que ilustra este pasaje es una cantidad brutal. 10.000 talentos. Cuando hablamos de 10.000 talentos, no nos viene a la mente, porque no conocemos cuánto era el término de dinero, de 10.000 talentos. Pero si te explico de que un talento, uno solo, equivale a la totalidad de 6.000 denarios, y que un denario era el jornal de un trabajador que trabajaba un día de sol a sol, eso ya va cogiendo más cuerpo. O sea, un talento son 6.000 denarios. Un denario es el jornal de un trabajador de sol a sol. Entonces, si multiplicamos los 6.000 denarios, que es un talento, por 10.000, hace la escalofriante cantidad de 60 millones de denarios. Es decir, 60 millones de días trabajando para pagar la deuda. ¿Saben cuántos años equivalía si lo transformamos a día trabajado, a denario trabajado? ¿Sabes cuánto usted y yo tendríamos que trabajar para saldar esta deuda? 164.383 años. ¿Cuánto vive el hombre? 70, 80 años. Es decir, que la ilustración que está hablando aquí la palabra es una deuda impagable. Es una deuda a la cual no se podía hacer gasto y no se podía suplir de ninguna de las maneras. El hombre no tenía medios. El hombre no tenía para poder saldarle la deuda a Dios de ningún tipo. No teníamos medios ni recursos de ningún tipo para presentarnos delante de Dios, para alcanzar el perdón de Dios ante un Dios santo y justo que levantaba el pago de su justicia. ¿Sabéis lo que estaba demandando? Alguien que pagaría la deuda de aquel que estaba endeudado y era la ley de los esclavos. ¿Y saben quién tenía que pagar la deuda? Un pariente cercano. Uno que le llamaban Goel. Y uno de los requisitos del Goel, del pariente cercano, es que tenía que tener poder adquisitivo para poder pagar la deuda. Y él, esto es lo más importante, tenía que estar exento de deuda. Y hemos dicho que esta deuda o problema está hablando de todo pecado, es una deuda. Y ahora decirme, ¿quién podía estar exento delante de Dios en cuanto a deuda, en cuanto al pecado? Llamar a quien queráis, llamar al padre de la fe, el que levantó el cuchillo para matar a su propio hijo porque Dios se lo dijo. Nada, cuando vio la hermosura de Sara entrando a Egipto, dice la Biblia, mintió. Pregonero de justicia, llamado Noé, por una palabra. Un arca construyéndola 120 años por una palabra. Pero cuando aparcó el arca, se hizo una viña, bebió y se emborrachó. Y así podíamos decir y hablar de todos los hombres de la Biblia. Pero hoy quiero presentarte a alguien que sí estaba libre de deuda. Sí, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 y verso
me redarguye de pecado. Y nadie pudo apuntarle ni señalarle con el dedo. Y señores, este es el único que pudo pagar nuestra deuda. No había profeta, no había ángel, no había nadie en la tierra que pudiera eximir al hombre de esta deuda delante de Dios. Pero señores, hemos sido comprados, y no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de un cordero sin mancha, que clama mejor que la de Abel. Él nos ha perdonado. Él ha pagado la deuda. Gloria a su nombre. Nuestra deuda era impagable delante de Dios. Pero menos mal, hermanos, que Él apareció y pagó nuestra deuda. Quiero hacer hincapié en esto, para que después entiendan dónde quiero entrar, porque yo quiero centrarme en el perdón vertical, no en el Dios hacia el hombre, sino el de yo hacia el puro. Te perdono, puro. Debemos de entender algo, que la fuente del perdón siempre nace de Dios. Él es la fuente del perdón, no hay otra, porque la salvación y el perdón de pecados solo se obtiene por la gracia de Dios mediante la fe, como dice el libro de Efesios capítulo 2 verso 8. Aleluya. Y dice también Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, que la fuente del perdón siempre nace de Dios. Para ver, hermanos queridos, esto está durante toda la Biblia, a lo largo y ancho de la Biblia. A Dios se le conoce como un Dios misericordioso, como un Dios perdonador. Aleluya. De tal manera, hermanos, que la Biblia dice que Dios se complace en perdonarnos. Aleluya, menos mal, hermanos. Y podemos verlo a todo de la Escritura, desde el principio hasta el final. En todos los tiempos y dispensaciones del hombre, siempre el hombre ha sido salvo por gracia y por medio de la fe. De tal manera que ya lo vemos en el huerto, cuando el hombre peca y se hace vestimentas de higuera, aleluya, Dios le aparece y de una manera vemos el primer sacrificio, la primera sustitución y la primera tipología de Cristo hacia el hombre, como los cubre de pieles y tapa la desnudez del hombre, y después les hace la promesa de la simiente de la mujer, Génesis 3:15. Lo vemos también, hermanos, a Noé, que haya gracia delante de él, y Dios le marca las pautas para construir un arca, para ser salvos del diluvio, de tal manera que esa fe condenó al mundo y solamente 8 fueron salvos de aquel juicio de Dios. Desde los comienzos del pueblo de Israel, Dios se ha revelado como un Dios que perdonaba los pecados. Por eso la idea de un Dios perdonador ha sido central en la fe hebrea, porque siempre lo han visto. Voy a leer ahora versos de la palabra para confirmar esto, porque la fuerza está más en la Biblia que en lo que yo pueda decirte. Tiene más fuerza lo escrito que yo lo que pueda decir. Dice Éxodo 34, versos 6 al 7. La fuente del perdón es Dios. Atención. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Nehemías capítulo 9, verso 17, dice: no quisieron oír y se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos,
Antes endurecieron su perfil y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Salmo 32, verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Segunda de Crónicas 7:14. Este me encanta. Aleluya, pon atención. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice Isaías 1 y verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Por eso estamos viendo a lo largo de la Biblia que la fuente del perdón nace de Dios. Pero entrando en el Nuevo Testamento, Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Se le queda mirando Juan en el Jordán, se abre el cielo y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. En Mateo capítulo 26 verso 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, viendo todos estos textos, aún hay más. Quiero enfatizar que la fuente del perdón nace de Dios. ¿Por qué? Porque dice el verso: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está usando el mismo término, deuda, pero está hablando de un perdón horizontal. Y es de tal suma importancia, hermanos. El Padre Nuestro se compone de 6 peticiones y esta es la quinta. Pues esta es de tal importancia que Jesús la vuelve a recordar y a enfatizar de nuevo en el verso, en el 6:14 y el 15. Atención: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir? Que su perdón hacia mí depende y tiene la base en que yo perdone al curro. O sea, si yo no perdono al curro, Dios no me perdona a mí y tiene esta base. En ninguna de las maneras. El perdón de Dios hacia mí y el perdón que yo hacia mi hermano que me ofende es una cadena unida. Aleluya. Porque si el perdón de Dios hacia mi persona dependería de que yo perdone al curro, ese perdón que me da Dios ya es un mérito personal. Y aquí no hay méritos. Por eso he enfatizado que la fuente del perdón es Dios. Aquí no hay ningún mérito personal. Lo que Jesús nos quiere enseñar es que si yo perdono a mi hermano que me ofende, eso quiere decir algo. Y es que en la disponibilidad que yo tengo de perdonar a mi hermano, eso ya está demostrando que Dios me ha perdonado a mí primero. Porque yo no puedo perdonar a mi hermano si no he obtenido primeramente su perdón. Porque el perdón se obtiene, atención, por medio del arrepentimiento.
me arrepiento, Dios me perdona. Y en ese acto de perdón que Dios me brinda, en ese mismo instante, Dios me regenera. Dios hace el milagro del nuevo nacimiento, pone un corazón nuevo, una naturaleza nueva que me capacita para yo perdonar al que me ofende. Si no, es imposible. Es decir, que la evidencia de que nos perdonemos los unos a los otros es porque Él nos ha perdonado primero. Pero la evidencia también de aquel que niega el perdón, posiblemente también es evidencia de que no ha recibido el perdón de Dios tampoco. Aleluya. Y lo que nos da identidad de cristianos es que reine el amor y el perdón en la iglesia. Si quitamos el perdón, si quitamos el perdón, si quitamos el perdón, esto es una religión muerta, una reunión de gitanos que solamente me mueven por conveniencias. Cuando a mí no me duele, cuando a mí no rompe mis principios, cuando no me sacan de mi área de confort. Pero el perdón, aleluya, es un derecho que tenemos que brindar a nuestros hermanos. Porque si quitamos el perdón de este evangelio, lo hemos perdido todo. La identidad del cristiano es el amor y el perdón. ¿Saben cuándo más te pareces a Dios? Cuando perdonas. Predicas muy bien, meto yo. Cantas muy bien, meto a los coros. Llevo muchos años, no falto a los cultos, como la Santa Cena. Eso no refleja el carácter de Dios. El predicar un mensaje bueno no refleja el carácter de Dios. El cantar un coro con un garganteo que no hay en el mundo, eso no refleja el carácter de Dios. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. Pero ¿cómo? Como yo os he amado. Cuando más nos parecemos a Él, es cuando nos ofenden y perdonamos. ¿Saben cuál es el personaje para mí que más se parece a Cristo? Un diácono llamado Esteban. Hermanos, acusado injustamente por envidia, lo han sacado fuera de la ciudad y lo han empezado a apedrear. Y ahora dice, y poniendo los ojos en él, su rostro era como el rostro de un ángel. Y dijo, Padre, no les tomes en cuenta ese pecado. ¿Sabéis qué ocasionó eso? Que el cielo a Esteban se le abrió. Porque el perdonar abre el cielo. ¿Has oído bien? El perdonar abre el cielo. La falta de perdón te lo cierra. Tienes 40 años de ministerio. Seas de la familia que quieras. Lo que quieras. Como si eres el presidente de Filadelfia. Si no perdonas, el cielo se cierra. El mayor ejemplo es Cristo. Por eso dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Efesios 4:32. Pon atención. Estas cosas no se predican mucho, pero son muy necesarias. Porque somos un pueblo muy orgulloso. Y a veces nos llevar tanto por la razón. A veces ese es el mal de las iglesias.
Recuerdan a las dos mujeres que el niño es mío. No, chacha, que el niño es mío. Y ahí estaba la vida en juego de un niño. Pero dice el rey, sacar una espada y partirlo por la mitad. La que se movía por razones. ¡Sí, partirlo! Pero el que ama a Dios dice que la verdadera madre se le conmovieron las entrañas. Y dijo, dadle el niño a ella. Pero si es la madre, ¿cómo que no lo defiendes? Y dice, ¿para qué quiero la razón de madre? Si mi hijo se muere. Es mejor que el niño viva, aunque yo pierda la razón. Si tu razón quiere al niño, ¿para qué quieres la razón? ¿Para qué quieres la razón si no te hablas con tu hermano? ¿Para qué quieres la razón si antes cayó en la iglesia? Yo digo algo, métete el puñal, pero que el niño viva. Aplaude a Dios, por favor. Basta de ratones y que reine más el amor de Dios. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Dice Colosenses capítulo 3 verso 3, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, atención, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué fácil suena. ¿Sabéis que Jesús ha sido el hombre más radical de la tierra? Si ha habido un predicador que no se casaba ni con la guardia civil, era Cristo. A Cristo como pastor en muchas denominaciones lo hubieran tirado, porque entró con una iglesia de 5.000 y de un mensaje se quedó con 12, pero es que hasta los 12 los despachó, porque Jesús no mira número, Jesús quiere que los que estén sean, que los que estén sean crecidos, porque el éxito de una iglesia no es que esté llena. A veces confundimos los términos, pero ¿de qué la tenemos llena? Gente que viene a tomar el pago y nos habla con el consuelo, nos habla con el cuñado, nos habla con la nuera. Mi alma te alaba, después de casi 50 años, que sin perdón te vas al infierno. Mira si es radical, que dice Curro, amad a vuestros enemigos. Oscar, amad a vuestros enemigos. Y esto es una imposición de mandamiento, Amar a tu enemigo no es si puedes, bueno, ya pasará el tiempo y hacemos la gitanada y rebajamos el mandamiento, pero la Biblia es clara. El ya nacido de nuevo ama a su enemigo. Y punto. Si quieres más Biblia, luego vienes y me contradices. Pues si Dios me manda, coronel, amar a mi enemigo, ¿cómo no voy a amarle yo a usted? Que no esté el espíritu de Caín en medio del pueblo. Que sea capaz de matar a su hermano y se le aparece Dios y le dice, ¿dónde está tu hermano? Que lo acaba de matar por envidia. Y le dice, ¿es que acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Es que acaso soy yo guardar de mi hermano? Pues vamos, si no te guardo las espaldas, yo, ¿quién te las va a guardar? Billy, si tú no me defiendes a mí, ¿quién me va a defender?
no soporto, porque no amamos, que vivimos muy en la carne, que la hora del culto, escucha, que la hora del culto no te da para ser cristiana, hermano, que la hora del culto no va para ser cristiano, que como no te relaciones con Dios, Sí, Señor. que como no ores, que como no leas la escritura, pues sale lo que soy, el calé, con mala índole, picón, a la mínima salto, a la mínima guardo. Pero sin embargo, cuando te acercas a Dios, ¿no te ha pasado a ti que viviendo cerca de Dios, pero viviendo cerca de verdad, que te tienen que pedir perdón a ti, y sin embargo vas tú? Aleluya. Porque Cristo tenía ese espíritu, siendo el Dios del universo, que con un chasquido de dedos podía demoler a la multitud y a todos sus verdugos. Se le queda mirando, ensangrentado con la corona de espinas, sin hermosura y sin parecer, pero se les queda mirando a los verdugos y le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y este es el espíritu que tiene que reinar en medio de su pueblo. Aleluya. El amor y la misericordia. ¿Saben lo que es la misericordia? Estoy sintiendo a Dios, hermano. Creo que es voz de Dios. Guárdame en el corazón, por favor. ¿Sabéis lo que es la palabra misericordia? La palabra misericordia del latín es miseria. Miser, que es miseria, y cordia, que viene del corazón, que significa volver el corazón a la miseria ajena. Pero encontré un vocablo en arameo que me rompió Dios los esquemas. Y en hebreo, la palabra misericordia se traduce por la palabra yesed. Y yesed quiere decir, atención, capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar de otro, que ve con sus ojos, piensa con su mente y siente con sus sentimientos. Esa es la misericordia yesed, la que entendían los hebreos. El ponerse uno totalmente en el lugar de otro, ver con sus ojos, pensar con su mente y sentir lo que uno siente. ¿Sabe por qué a veces soy tan verdugo con mis hermanos? Porque no soy misericordioso y juzgo desde fuera. Y la Biblia dice: bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuál? A estos, a los que se ponen en el lugar de sus hermanos, ven con sus ojos, piensan con su mente y sienten lo que ellos sienten. Y hermanos, si a veces nos pondríamos más en el lugar de nuestros hermanos, creo que criticaríamos menos y hablaríamos menos de nuestros hermanos. Somos tan crueles con nuestros hermanos porque no nos ponemos en el lugar de ellos. Aleluya. Por eso David es capaz de proferir juicio, que tal hombre muera, porque no se puso en el lugar que se tuvo que poner. Pero cuando le dijo Natán: tal hombre eres tú, dijo: ten piedad de mí, Señor, conforme a tu misericordia. ¿Cuánto perdón reclamo para mí? Pero qué poco perdón doy a los demás. Perdón solo para mi casa, lo bueno solo para mi casa, barro solo para mi casa. Señores, y perdonadme lo que voy a decir ahora, que aquí no está el clan de los yanquis, ni de los agustines, ni de los duros, ni de los romeos, ni de los navarris, que no, que somos la
Pero ¿sabéis? Oh Dios, esto ya me rompió. ¿Sabéis quién es el mayor ejemplo de la misericordia y es Él? Jesús. Él estaba en el cielo. Pero ¿sabéis? Dice la Biblia, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y Él se encarnó y se hizo hombre a excepción del pecado. Y Él miró con tus ojos, pensó con tu mente y sintió lo que tú sientes. Por eso no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermana, cuando tú lloras, Jesús lloró. Cuando tú estás angustiado o angustiada, Él también estuvo angustiado hasta la muerte. Cuando te sientes sin fuerzas, Él también se tuvo que dormir en la popa de un barco, porque tan cansancio que tenía y tan cansado estaba que se sentó junto al pozo. Señores, hay alguien que te entiende, hay alguien que te comprende. Su nombre es Hijo de Dios. ¿Me dejan 10 minutos más? Se queda una parte importante y no puedo bajarme sin predicarla. ¿Estáis bien? Te amo, Dios. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuántas veces, atención a esto, cuántas veces tengo o debo perdonar a mi hermano? Mateo capítulo 18, versos 21 y verso 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Dice: ¿hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué le dijo esto Pedro? Bajo el contexto que está hablando bajo la tradición judía. Y es que la tradición judía y los rabinos enseñaban en esa época que solamente se podía perdonar 3 veces. Que si te ofendían una cuarta, ya eras libre de no perdonar esa ofensa porque se llegaba al límite. Eso era lo que enseñaban. 3 veces. Pero ahora Pedro, sus aleluya, quería sorprender a Jesús. Y ahora, haciéndose el espiritual, primo Mayo, se hace el machote hinchando el pecho diciendo: válgame Dios. Creía que le iba a decir: ¿qué discípulo tengo? Y ahora se levanta y rompe la tradición. Cuidado, hay gente que por no romper la tradición, Dios mío. que tenga oído para oír que oye. Señor, Si la tradición te busca la ruina, ¿para qué la quieres? Señor, yo llego más que la tradición, hasta 7, más del doble. Porque el doble son 6 y él añadió una más, 7, y encima el número de la perfección, de la plenitud. Y creía que iba a recibir un halago de Dios. Pero ahora va Dios y le dice: Pedro, no seas tan machote que no. Al que tienes al lado se la puedes dar, a mí no. No digo 7, sino hasta 70 veces 7, que son 490 veces en un día. Pero no estaba poniéndolo como un límite, sino como todo lo contrario, porque el perdón tiene que ser la virtud más grande de su pueblo y de sus hijos. Lo que quiere enseñar Jesús es que mientras tu hermano venga a ti arrepentido, tú tienes que perdonarlo siempre. Siempre. Aleluya. ¿Por qué motivo, hermanos?
porque jamás el pecado pudo más que la gracia. Romanos 5:20 dice que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, hermanos, que no podemos limitar el perdón. Y volvemos al principio. Volvemos al principio de la parábola y ahora sí que acabo, palabra de honor. Ponte en el lugar de aquel que ha venido delante del rey. Hermano José, eres el siervo de los 10.000 talentos. Y ahora va el rey y te lo perdona. Pero ahora va el José y sale del culto y se encuentra con el Ramsés, que me cae también bien. Y ahora resulta que el Ramsés, según la parábola, le debe 100 denarios, que es el jornal de 100 días de trabajo. Compara 100 días de trabajo a 164.383 años de trabajo que le ha perdonado el rey al José. Haz balanza de lo que le ha sido perdonado al José a lo que le debe el Ramsés al José. 100 denarios. Pero ahora va el José, págame lo que me debes. Ten paciencia conmigo, el Ramsés, pobrecito. Ten paciencia, que cuando pueda te lo pago. Dice la Biblia, que lo cogía hasta del cuello y lo ahogaba. Y ahora se entera el rey. Y enterándose el rey le dice, pero siervo negligente, ¿no he hecho yo misericordia y gracia contigo? Y te he perdonado una deuda impagable. ¿Cómo tú no has obrado de la misma manera y has tenido misericordia con tu hermano, debiéndote tan poco como te debe? Sin embargo lo ahogaba. Y dijo aquel rey, ahora sí, cogerlo y meterlo en la cárcel, y no saldrá hasta que pague el último cuadrante. Con esto acabo. Es que mira la ofensa que me han hecho. Es que es imposible que yo pueda perdonar esa ofensa tan grande que se ha hecho a mi persona, que se ha hecho a mi familia. ¡No lo puedo permitir! Perdóname, son 100 denarios al lado de 10.000 talentos. Claro, como a ti no te lo han hecho, son 10.000 talentos contra 100 denarios. Tu deuda, por causa de tu deuda y por causa de la mía, por causa de tu pecado y del mío, a Jesús lo llevaron a la cruz. Es que aún no has entendido que fue tu pecado el que colgó a Cristo en la cruz. Y tú te quejas porque te han ofendido a la familia. Tú te quejas porque te han ofendido a ti. No hay ofensa en la tierra que se compare a la ofensa que le quiso en el Calvario. Cuenta un vídeo viral, se hizo viral. Un asesino en serie mató a más de 50 mujeres, y las que no sabían y no encontraron ni confesó. Y ahora estaba sentado delante del juez. Y sentado delante del juez pasaban la familia de las víctimas, de las mujeres que habían muerto, mujeres jóvenes que quizás eran madres de niños pequeños, madres de esposos jóvenes, hijas de padres. Y ahora pasaban por aquel lugar y empezaban a decirle 20.000 perrerías, hermanos, maldiciones, que se pudrirían en el infierno, en fin. Te pone la carne gallina, hermanos, si veis el vídeo. Pero de repente, en medio de aquel juicio, aparece un hombre de unos 60 y pico de años, con todo el cabello y la barba plateada blanca,
y se le queda mirando al asesino de su propia hija. Y le dice: que sepas, fulano, que usted hoy ha comprometido mi fe. Y ha habido un momento que ha sido comprometida mi fe a tal punto de que casi me rompo. Pero tengo que ser fiel a mis principios y a lo que yo he creído. Y escúchame, hoy yo te perdono. Hermanos, el rostro del asesino, implacable ante las maldiciones, ante los juramentos, impenetrable rostro, pero que tendrá el poder del perdón. Que cuando le dijo este hombre te perdono, se rompió mil cachos y empezó a llorar, porque no hay cosa más grande. Y que te recuerda el perdón. Pues ha habido hombres que han perdonado a esos extremos. ¿Me puedes decir? Por lo menos yo lo reconozco. Si no lo hago, curro, es porque me falta convencimiento, pero lo reconozco. Que no hay ofensas, además entre nosotros, hijo. ¿Qué ofensa me vas a hacer tú? Un día te tengo que aguantar tú aquí y otro día tú a mí. Y ya está, sin pagar nada. Y pagarte, que la guerra es la misma. ¿Sabéis cómo luchaba Israel con Israel? Espalda contra espalda. Cúbreme las espaldas, no me las apuñales, no me las critiques. ¡Sé mi hermano! Ponte de pie, por favor. Apagamos las luces. Y escúchame, por favor. Como dice el Roger, si te hablas con él, y si te hablas con la que tienes al lado. Pero escúchame, no abraces a tu familia. Si tienes que andar 4 bancos, anda 4 bancos. Pero saludaos, abrazaos. Dile: eres mi hermana, eres mi hermano, te amo. Tu guerra es la mía, tu lucha es la mía. José, coge el coro ese que cantas de Por Causa Nuestra.
damos gracias. Ya saben que el martes nos presentan a nuestros pastores, nuestro hermano David de Ocharcuaga. Creo, hermanos, que será un tiempo muy bendecido por Dios, porque viendo eso, luego